considerando el tema del pacto con Abraham. No voy a hacer repaso porque tenemos mucho que decir y difícil de explicar, decía el autor de los Hebreos, ¿no? Esto no está funcionando, lo tengo apagado, ahora sí funciona. Bueno, con respecto al pacto abrahámico, habíamos dicho que el inicio, la inauguración del pacto está en Génesis capítulo 12. Ahí está la promesa. Esa promesa tiene tres partes. Son tres subpactos que surgen de este pacto principal con Abraham. Y habíamos estado dando todas las escrituras de Génesis, donde el pacto es inaugurado, confirmado, ratificado y también dado el alcance de ese pacto, ya que no solamente se lo confirma a Abraham, sino también a Isaac y a Jacob, lo cual va poniendo límite al alcance de quienes son los beneficiarios de ese pacto. Estas son las escrituras solamente de Génesis. Obviamente, a lo largo de toda la escritura, el pacto de Abraham es mencionado en distintos contextos y por diferentes motivaciones. Y es importante que nosotros podamos entender este pacto. Muchas veces, por no conocer el Antiguo Testamento, hay cosas del Nuevo Testamento que no entendemos o que se nos pasan por alto, o las vemos livianamente. Todo lo que es la explicación del apóstol Pablo en cuanto a la elección, en cuanto a la ley, en cuanto a los pactos, en cuanto a las promesas, muchas veces no podemos entenderlas porque no sabemos este tema tan importante. El tema del pacto con Abraham tiene importancia para el entendimiento de toda la Biblia y tiene importancia para el entendimiento de la historia, de la profecía, de la doctrina de la iglesia y también de la resurrección de los muertos. Así que es muy importante que podamos estudiarlo. Nosotros en esta mañana vamos a ir viendo algunos aspectos de este pacto. No podemos entrar en mucho detalle, en mucha lectura, pero por lo menos los conceptos esenciales para entenderlo vamos a tratar de explicarlos en esta mañana. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Es uno de los pasajes que están relacionados con el pacto de Abraham y que a veces es mal entendido o mal explicado. Dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Mire, vamos a ver algunos temas. Algo de esto ya hemos hablado. El concepto del pacto. Primero, es importante entender que un pacto o un contrato es una vinculación entre dos o más partes en las cuales se toman compromisos y obligaciones mutuas cuando el pacto es bilateral. Cuando uno va a estudiar el contexto cultural en el cual Dios hace pacto con Abraham, uno puede ver que el pacto que Dios hace era similar a los pactos de la época, los pactos hititas, que eran los pueblos que habitaban la región de Canaán. Y esos pactos tenían siempre la misma forma, un preámbulo, una introducción histórica de cómo las partes habían llegado para suscribir ese contrato. Habían allí testigos de ambas partes, se ponían
obligaciones mutuas y se ponían allí bendiciones por el cumplimiento de las obligaciones o maldiciones por el incumplimiento de las obligaciones. Es decir, la obediencia traía todos los beneficios del pacto, la desobediencia traía todas las maldiciones del pacto, y luego se realizaba un rito de ratificación de ese pacto, que era un rito de sangre. Se sacrificaba una víctima inocente y eso significaba que el pacto era solemne y el incumplimiento de ese pacto se pagaba con la vida. Entonces, ese era el contexto y eso es lo que se entendía por un pacto en el Antiguo Testamento. Ahora, habían pactos que se hacían entre personas, había pactos que se hacían entre naciones, había pactos sociales. El matrimonio en la Biblia es un pacto, usted lo puede ver en Malaquías 2:14, es un pacto que se hace delante de Dios, por eso dice, Dios aborrece el divorcio. Es decir, había distintos pactos, pero los que nosotros le damos importancia para el estudio de la profecía son los pactos que Dios hace de manera incondicional. ¿Por qué son pactos incondicionales? Porque no son bilaterales, sino que son unilaterales. Son pactos en los cuales Dios se compromete unilateralmente e incondicionalmente. Esto quiere decir que a pesar de que la otra parte cumpla o no cumpla, Dios lo va a cumplir en base a su propia dignidad y en base a su propia fidelidad. Estos pactos que hemos mencionado, el pacto con Abraham, el pacto palestino, el pacto con David y el nuevo pacto, cuando usted los estudia en su contexto, y vamos a verlo después a cada uno, va a ver que 7 veces Dios dice yo haré. En cada pacto, por lo menos 7 veces Dios utiliza esta fórmula personal, yo lo haré. Es distinto a un pacto condicional, donde hay compromiso de ambas partes, donde la fórmula es como en el pacto con Moisés. Si tú haces esto, entonces yo voy a hacer esto otro. Si tú obedeces, yo te voy a bendecir. Si tú no obedeces, yo te voy a maldecir. Es decir, había esa fórmula sí, entonces. Eso es un pacto condicional. El único pacto condicional que vamos a encontrar en la Biblia es el pacto con Moisés, que por ser condicional es temporal. Es decir, va desde que Dios da la ley en Sinaí hasta la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Es un pacto condicional. Ahora, el pacto con Abraham es incondicional, es eterno. Por ser un pacto que Dios establece sobre su propia persona, sobre su propia fidelidad y dignidad, es un pacto de valor eterno. Es un pacto hecho con una nación, primero con una persona, Abraham, que es el padre de la fe, y con toda su descendencia, es decir, es un pacto que Dios ha hecho con la nación de Israel. Y si nosotros como gentiles entramos de alguna manera en ese pacto es porque estamos en Cristo, no por ser descendientes de Abraham. Si ustedes recuerdan, en Efesios capítulo 2 está una frase que nosotros usamos muchas veces y a veces fuera de contexto, cuando dice, ustedes los gentiles estaban alejados de Dios, de los pactos y de las promesas, sin Dios, sin Cristo. Claro, los gentiles no tenemos nada que ver con los pactos. Los que no somos judíos estamos fuera de la relación de pacto y de promesa de Dios con Abraham. Pero, dice el apóstol Pablo, ahora habéis sido hechos cercanos por el Señor Jesucristo, que ha derribado con su muerte la pared que los dividía. Y ustedes que estaban lejos han sido hechos cercanos.
ustedes que estaban apartados de toda bendición, han sido introducidos en la bendición. ¿Pero por qué? Porque están en Cristo. Cristo es la simiente de Abraham. Y el que está en Cristo está relacionado con un aspecto del pacto, que eso también vamos a tratar de explicarlo enseguida, porque a veces causa mucha confusión. Nosotros estamos relacionados con el tercer aspecto del pacto, que es el de la bendición. La bendición hecha como promesa a Abraham y que luego se desarrolla en el nuevo pacto, es la que nos alcanza a nosotros hoy como creyentes de esta dispensación de la iglesia, de tal manera que disfrutamos de la promesa de esa bendición, que consistía en ¿qué? En la regeneración. Dios crea nuevas personas y Dios va a hacer una nueva creación. Nosotros, creyentes de la iglesia, ya hemos entrado en esa bendición. Y lo hemos manifestado en esta mañana cuando bebemos la copa. El Señor Jesús la instituyó diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Es decir, por la muerte de Cristo, víctima inocente, se ha suscrito un pacto, ese nuevo pacto, y nosotros que estamos en Cristo hemos entrado en las bendiciones de ese pacto, que es regeneración, que es perdón de pecados y que es la morada del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, vamos a la importancia del pacto. Hemos dicho que el pacto es importante porque si no conocemos el pacto, perdemos la bendición de entender toda la Escritura en su contexto. El pacto con Abraham es un pacto que Dios ha ido revelando progresivamente cuáles son todas las implicancias de ese pacto. Allí en Génesis está en germen, está la semilla, pero luego va a ir desarrollando toda la importancia de ese pacto, que tiene efectos sobre la doctrina de la iglesia. Algo muy importante: Israel no es la iglesia no es Israel. Esto es algo que distingue al dispensacionalismo histórico. Hay hoy dentro del dispensacionalismo algunas corrientes que han mezclado todo, lamentablemente. Pero nosotros creemos, junto con Schaeffer, junto con Balfour, junto con Riley, junto con todos los Scofield y los dispensacionalistas, que la iglesia es una entidad que tiene su propósito y tiene su plan eterno, y Israel es otra entidad que tiene su propósito y que tiene sus planes y tiene sus bendiciones también eternas. Pero no se deben mezclar. Israel es una cosa, iglesia es otra cosa. Importancia del pacto con respecto a la doctrina de la resurrección. Tenemos la esperanza de la resurrección porque Dios ha hecho esta promesa a Abraham, a Isaac, a Jacob, y Dios es Dios de vivos, no de muertos, como le dijo Jesús a los saduceos. Por lo tanto, esas promesas que Dios le ha hecho a los patriarcas se van a cumplir. ¿Y cómo se van a cumplir si están muertos? ¿Cómo va a cumplir en un futuro reino milenial el Señor estas promesas a los patriarcas y a toda su descendencia? Pues la única conclusión lógica, válida, es que ellos se van a levantar de entre los muertos y van a resucitar, y Dios les va a cumplir las promesas que les ha hecho, porque Dios es fiel, no miente, no se arrepiente, y va a cumplir literalmente cada una de las promesas. Y esta es otra de las cosas importantes: los pactos se deben interpretar literalmente. Las diferencias entre los teólogos vienen muchas veces porque se espiritualizan los pactos, se alegorizan los pactos. Hay teólogos que dicen: todas las promesas que Dios le hizo a Israel se están cumpliendo ahora en la iglesia
y la iglesia reemplaza a Israel. Entonces se mezcla todo y no se entiende nada. Mire, esto lo sabe bien un abogado, lo sabe bien un juez. Un contrato se debe interpretar literalmente por lo que dice, no por lo que uno cree que dice o por lo que piensa que dice. Hay un principio de buena fe en los contratos y es que uno debe respetar lo que se ha pactado y se debe interpretar literalmente. Usted no puede decir, bueno, yo quise decir tal cosa. Hay algunos teólogos que dicen, bueno, el pacto dice esto, pero Dios quiso decir esto otro. Está totalmente equivocado. El pacto se debe interpretar literalmente por lo que dijo. Hay un principio de buena fe en esto. Ahora, vamos rápidamente porque si no, no nos alcanza el tiempo. No alcanzo a leer qué he puesto ahí. Trasfondo del pacto. Bueno, esto lo explicamos el domingo pasado. Todo el trasfondo del pacto. Dios llama a Abraham de salir de una tierra idólatra, Ur de los Caldeos. Ahí había politeísmo y Dios quería sacar a Abraham de esa idolatría para enseñarle la existencia de un único Dios verdadero y a través de la descendencia de Abraham que el pueblo de Israel fuera un testimonio a ese único Dios. Claro, Israel fracasó a lo largo de su historia en dar este testimonio que Dios quería que diese. Y por eso Israel ha ido en cautividad a las naciones por no haber cumplido con el propósito de Dios para la nación. Cada vez que Israel cayó en la idolatría, Dios los mandó cautivos. Ya en la misma instauración del pacto, allí en Génesis capítulo 15, Dios le profetizó a Abraham que su descendencia, hijos de Jacob, iban a ir 400 años esclavos a Egipto por no cumplir con el propósito que Dios tenía para ellos. Luego los sacó de Egipto y los puso de nuevo en la tierra prometida, la tierra de Canaán, y les dijo que tenían que sacar de esa tierra a todos los que habitaban allí. Dios sabía que si dejaban un solo habitante de Canaán, ellos iban a caer de nuevo de la idolatría. Israel no cumplió con eso. No mató a toda la gente de esa tierra. Y quedaron vivos sus dioses, y quedó viva su gente, y se mezclaron con ellos. Cayeron de nuevo en idolatría, que es infidelidad para Dios, que es fornicación, que es adulterio espiritual. ¿Y qué hizo Dios? Los mandó de nuevo en cautividad a los asirios, a los caldeos, a los medo-persas, hasta que Israel aprendió la lección. Dios es uno solo y a uno solo tenemos que servir. Y los trajo de nuevo a la tierra. Pasó el tiempo, pasaron los años. Vino Jesús anunciando el reino de Dios, y rechazaron al Hijo de Dios. Y pidieron que los romanos lo crucificaran. Dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Y qué hizo Dios? Por tercera vez los ha dispersado por todo el mundo. Y los judíos hoy vagan por todas las naciones. Pero el pacto que Dios ha hecho con Abraham garantiza que un día Dios va a restaurar a Israel, los va a traer de nuevo a su tierra y los va a regenerar cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Así que el trasfondo del pacto es que Dios se ha comprometido unilateralmente con ese pueblo a hacer grandes cosas y las va a cumplir por su propia fidelidad y dignidad. Luego, las promesas del pacto. Es lo que hemos estado viendo cuando decimos hay un pacto principal que es el pacto que Dios hace con Abraham. Tiene tres promesas
que el domingo pasado les di 3 R's para tratar de recordarlos. Reserva de la tierra prometida, reino a través de la descendencia por medio de David y redención por medio del cumplimiento del nuevo pacto. Es decir, hay ahí 3 pactos que se desprenden del pacto de Abraham. Dios les va a dar la tierra prometida que le describió a Abraham en Génesis 15, versículos 15 al 18. Allí les dio la extensión de la tierra. Y esa tierra está reservada para la descendencia física de Abraham. Dios luego le dijo que de su simiente iba a surgir una gran nación que era incontable como la arena del mar y las estrellas de los cielos, y que de ese descendiente, simiente de Abraham, iba a venir el que sería el rey de las naciones. Y eso se relaciona con el pacto con David. Y luego Dios le promete a Abraham que a través de las bendiciones que le iba a dar a él y las bendiciones que le iba a dar a su descendencia, iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, y eso está relacionado con el nuevo pacto. Así que ahí tienen el cuadro completo de este pacto con Abraham. Bendiciones de reserva de la tierra prometida para los israelitas, bendiciones de un rey que va a gobernar sobre el mundo, descendiente de David, pacto con David, y la promesa de que todas las naciones, judíos y gentiles, van a ser bendecidos en base a este pacto que Dios ha hecho con Abraham. Luego tenemos la naturaleza del pacto. Una de las cosas que se discuten mucho entre los teólogos es si este pacto es condicional o es incondicional. Y yo he estado recalcando continuamente, el pacto es incondicional. Claro, los que dicen que el pacto es condicional creen que como Israel ha fallado, lo toman como un pacto de relaciones mutuas, un pacto bilateral. Y como Israel ha fallado, entonces Dios ya no está comprometido a cumplirle la promesa que Dios le hizo a Abraham. Israel ha fracasado, Israel ha quedado fuera del plan de Dios, entonces Dios ha reemplazado a Israel por la iglesia, y todas las bendiciones que Dios le prometió a Abraham se cumplen en la iglesia. Claro, esto lleva a una teología distinta a la que nosotros enseñamos en nuestra iglesia. La teología reformada, que cree que hoy estamos viviendo en el milenio, es lo que se conoce como amilenialismo. No existe un futuro reinado milenial de 1000 años, sino que nosotros hoy estamos viviendo las bendiciones que Dios le dio a Abraham en este tiempo hasta que Cristo vuelva. Bueno, es una enseñanza extraña al dispensacionalismo bíblico. Nosotros creemos que el pacto que Dios ha hecho con Abraham es incondicional. Claro que dentro de lo incondicional hay condición, pero la condición no anula la incondicionalidad del pacto. No quiero ser muy técnico en esto, pero para hacerlo sencillo, Dios ha hecho un pacto con el pueblo de Israel, con todo el pueblo de Israel. Pero para tener las bendiciones del pacto, de la promesa que Dios le ha hecho a Abraham, tiene que ser un israelita que tenga la misma fe que Abraham. Si algún judío era incrédulo, era desobediente a la ley, al pacto, a la promesa, quedaba fuera de la bendición y se perdía en el infierno. Por eso, la incondicionalidad del pacto significa Dios va a cumplir su promesa a pesar de que el hombre no haga lo que tiene que hacer. Y si el hombre no hace lo que tiene que hacer, está perdido. Mire, no tenemos tiempo para ver muchas escrituras, pero cuando usted lee Romanos capítulo 9,
un capítulo muchas veces mal interpretado por el tema de la elección y la predestinación. Allí Dios está hablando de elección de naciones, no de elección de personas. Ahora, en ese contexto, Pablo explica, hay israelitas que descienden de la carne, es decir, los descendientes de la relación de Abraham con Cetura no están dentro del pacto. Los descendientes de Esaú, que vendió su primogenitura, no están dentro del pacto. Los descendientes de Ismael, que se rebeló contra Abraham, no están dentro de las bendiciones del pacto. La descendencia natural, esa es la descendencia carnal, la descendencia natural de Abraham. Es decir, todos los que son descendientes de Abraham, todos los que han nacido siendo descendientes y habiendo sido circuncidados. Bueno, a esos, tanto Jesús como el apóstol Pablo les dice, la circuncisión no es la de la carne, es la circuncisión del corazón. Para ser un verdadero israelita, heredero de las promesas del pacto hecho con Abraham, tiene que tener la misma fe de Abraham. Un descendiente, por el mero hecho de ser descendiente de Abraham, no estaba dentro del pacto. No estaba dentro de las bendiciones del pacto. Para ser receptor de las bendiciones del pacto tenía que tener la misma fe de Abraham. Y hay otro grupo en el cual entramos nosotros. No somos descendientes de Abraham. No somos judíos, somos gentiles. Pero tenemos la misma fe de Abraham. Y por tener la misma fe de Abraham en Cristo, hemos sido incorporados en las bendiciones del pacto. Así que es importante tener en cuenta esto porque las bendiciones que hoy tenemos como creyentes de esta dispensación de la iglesia están referidas a la bendición del nuevo pacto, no las otras, no la tierra, no el reino. Las bendiciones que tenemos como iglesia es la bendición de la regeneración, del perdón de pecados y de la habitación del Espíritu Santo en el creyente y en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ese es el nuevo pacto. Y en ese pacto hemos ingresado por la fe. Estamos disfrutando de las bendiciones de ese nuevo pacto. Ratificación del pacto. Bueno, la incondicionalidad del pacto ha sido ratificada en Génesis 15 por esa circunstancia que vemos allí donde se describe este pacto que se confirma con Abraham. Dios le confirma a Abraham que él iba a tener un hijo, que ese hijo iba a ser el hijo de la promesa y que a través de ese hijo se iban a cumplir todas las promesas, Isaac. Pero Abraham le pide a Dios una prueba, le dice, yo ya soy anciano, ya soy viejo y han pasado 13 años desde aquella primera promesa y todavía no tengo hijo, quiero una confirmación del pacto. Y Dios dice, bien, vamos a hacerlo conforme a las costumbres de la época para que Abraham comprenda bien que Dios estaba muy serio y muy dispuesto a cumplir incondicionalmente el pacto. Era suficiente como atar una víctima, partirla en dos y pasar por en medio de la víctima a los dos que hacían el pacto. Pero ¿qué hizo Dios? Mató víctimas de todo tipo, animales de todo tipo, los partió y los puso frente a frente. Y en el momento de tener que pasar como confirmación de un pacto de sangre, Abraham y Dios, por medio de ese sacrificio, Dios hizo caer en sueño profundo a Abraham. Se quedó dormido en el momento de suscribir el pacto. Y Dios pasó solo entre las víctimas. Símbolo de esto,
sustancia de esto. Solamente Dios se comprometió unilateralmente e incondicionalmente a cumplir con el pacto. El pacto está ratificado por un sacrificio de sangre. Y mire, tenemos que entender siempre que los sacrificios del Antiguo Testamento son la sombra de la cual Cristo es la sustancia. Todos los sacrificios que se hicieron en el Antiguo Testamento, sacrificios ceremoniales, rituales, dentro de un contexto de relación con Dios, son anticipatorios del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, podemos decir que es la sangre del mismo Señor Jesucristo la que da confirmación y ratificación de todas las promesas que Dios le hizo a Abraham, como todos los demás pactos. Todos están hechos basados en la sangre del Señor Jesucristo. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario es el cumplimiento de todas las promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento, o más que cumplimiento, es la ratificación y la seguridad de que Dios va a cumplir con todo lo que ha prometido. La señal del pacto era la circuncisión. Todos los descendientes de Abraham, tanto los de Isaac como los de Ismael, se circuncidan. Ahora, no tenemos tiempo para tratar este tema en detalle, pero algo les dije recién. A través de la revelación progresiva, Dios va a mostrar que no es la circuncisión de la carne la que garantiza la bendición del pacto. Es la circuncisión del corazón, es decir, es la fe que tenía Abraham, es la fe que debe tener todo aquel que está dentro de las bendiciones del pacto. Voy terminando, el tiempo se nos ha ido, cumplimiento histórico. Uno puede ver la literalidad del pacto en que a través de la historia Dios ha cumplido estas promesas. Se las cumplió Abraham, fue un hombre muy rico, tuvo tierra, tuvo riqueza, tuvo plata, tuvo oro, tuvo ganado, todo eso se cumplió. Y a través de la historia, las naciones que han bendecido a Israel les ha ido bien, y las naciones que han maldecido a Israel les ha ido mal. De eso tendríamos mucho para comentar. Pero quiero terminar con las implicaciones escatológicas del pacto. Mire, todo lo que hemos dicho y el punto al que queremos llegar es que el pacto hecho con Abraham es la seguridad de que Dios va a cumplir todo el plan escatológico. Si usted estudia la historia universal, va a ver que todo tiene que ver con este pacto con Abraham. Y si usted mira hacia el futuro, a cómo va a terminar la historia, todo tiene que ver con el pacto que Dios hizo con Abraham. Esta implicación escatológica implica que los creyentes del Antiguo Testamento van a resucitar para que Dios les cumpla las promesas en el reino milenial. Que los creyentes de la iglesia, desde el día de Pentecostés hasta el día del arrebatamiento, van a resucitar y van a participar en ese reinado del Señor Jesucristo, que es el cumplimiento del pacto con David. Y todas las promesas acerca de que Dios le va a dar la tierra prometida a los israelitas es la señal de que Dios va a cumplir su pacto y va a hacer nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia. Así que todo lo que es el plan escatológico e histórico de Dios está basado en este pacto con Abraham. Nosotros vamos a ver más adelante otros pactos para que así vayamos entendiendo un poquito mejor todo lo que es la profecía, que no es algunas cosas descolgadas y algunas escrituras tomadas sueltas, sino que todo tiene que ver con todo en la escritura y hay que tratar de aprender a leerla, a estudiarla en su contexto. Vamos a orar de dos en dos y luego terminamos con una palabra de oración. Le voy a pedir a
a Alejandro que después termine con la oración. Oramos. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por habernos permitido formar parte de esta adoración a ti y del recuerdo que hacemos de la obra de Cristo todos los domingos. Gracias por nuestra congregación, Padre. Te queremos agradecer por todo lo que haces por nosotros, por tantas bendiciones que recibimos, por nuestras familias, por nuestra congregación, por nuestra iglesia, por la obra que haces a través de esta iglesia local de Calle Salta. Pero también queremos pedirte en esta mañana, Padre, por las personas que están pasando por pérdidas, por dolor, Señor, que tú puedas consolarlas, fortalecerlas, que tú puedas manifestarse en sus vidas, Padre. Te queremos pedir por Marito, que está viajando, que tú lo acompañes, que tú le des palabras en donde tenga que entregar tu palabra y tu mensaje. Te pedimos por Carlitos, tu siervo y el anciano de esta iglesia, que con los dones que tú les das de maestro de la palabra puede transmitirnos a nosotros las bendiciones de tu palabra, de tus pactos.
Gracias te pedimos por su vida, por su familia, que puedas estar también fortaleciendo en estos momentos que están pasando. Te pedimos por Edgardo, te pedimos por tantas necesidades, Padre, que tenemos en nuestra iglesia, en nuestra congregación. Y te agradecemos porque sabemos que tú inclinas tu oído para escucharnos y para bendecirnos. Ahora te pedimos que esta mañana bendigas a los niños, a los maestros, y que en la escuelita dominical podamos transmitir tu mensaje, tu palabra y tu enseñanza a cada una de las personas de nuestra amada congregación. Te ponemos todo en tus manos y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.